Bien. De la misma manera que había criterios de congruencia y criterios de semejanza. Entonces, de acuerdo a lo que vimos recién, dos triángulos. Esto siempre para triángulos, ¿no? Dos figuras van a ser congruentes si todos sus ángulos son congruentes y sus lados son proporcionales. ¿Sí? Acá dice si solo sí las tres razones entre los lados homólogos son iguales, pero es lo mismo. Que las razones entre los lados homólogos sean iguales quiere decir que los lados son proporcionales. Existen cuatro criterios también de la misma manera que existían para la congruencia. El primero dice, para que dos triángulos sean semejantes es suficiente que tengan dos pares de lados proporcionales y el ángulo comprendido respectivamente congruente. El segundo es, para que dos triángulos sean semejantes es suficiente que tengan dos ángulos respectivamente congruentes. No hace falta tres, porque si tenemos dos en un triángulo, ya conocemos el tercero. Ahora, ¿se acuerdan que yo tanto insistía cuando ustedes me decían el segundo criterio de congruencia ya tiene dos ángulos congruentes y alcanza? No, porque si dos figuras tienen dos ángulos congruentes pueden ser semejantes. Para la congruencia sí hace falta tener un lado que sea congruente, pero para la semejanza con dos ángulos es suficiente. Tercer criterio, para que dos triángulos sean semejantes es suficiente que tengan los tres pares de lados proporcionales. Y el cuarto, para que dos triángulos sean semejantes es suficiente que tengan dos pares de lados proporcionales y el ángulo opuesto al mayor de ellos congruente. ¿Sí? Bien. Acá hay actividades, así son más o menos las del final. Las del final van a tener una composición de movimientos y por otro lado esta composición entre homotesia y movimiento que me va a dar la composición de un movimiento por una... Semejanza. Bien, por una homotesia me da una semejanza. Vamos a hacer... Ustedes hacen todas de tarea, pero ahora vamos a hacer la 3. Entre todos. ¿Por qué pido la 3? Porque acá tenemos una razón negativa y fraccionaria. Entonces, de paso, vamos a practicar tales. ¿Sí? Es todo sobre un triángulo ABC. Y la voy a copiar. Es una simetría axial de eje BC compuesta con una homotesia con centro en A y razón menos 2/3. ¿Qué hacemos primero? La homotesia. La homotesia. Cuidado cuando dibujen. Miren que la homotesia es en A. Vamos a hacer la homotesia del punto C. ¿En el sentido de la flecha verde o en el sentido de la flecha roja? En la roja. ¿Todos de acuerdo que es en la roja? Sí, está bien. Es en la roja porque como es negativo, es en el sentido contrario. Como es negativo, es en el sentido contrario. Bien, y ahora está el problema. Me pide 2/3.
Pero en la clase pasada no hicimos división de segmentos. 5 tercios hicimos. Por eso no podemos dividir el segmento AC. AC en 3. Sí, ¿no? sí. Pero no quiero que lo hagan acá en el mismo dibujo, porque si no después queda un lío de rayas y de cosas. Entonces lo que vamos a hacer es, sobre una semirrecta, una construcción auxiliar, ¿sí? Sobre esta semirrecta que está acá, yo voy a transportar el lado AC. No, ¿qué estoy haciendo? Compás quiero. Acá. Tomo la medida con el compás de AC y la transporto a esta semirrecta auxiliar. Entonces, me quedó el segmento AC, transportado sobre esta semirrecta. Ahora sí lo puedo dividir en 3 como portales. ¿Se acuerdan cómo era? Trazábamos una semirrecta auxiliar y elegíamos una unidad arbitraria, pero tenía que ser siempre la misma. Y acá me quedó el puntito al que vamos a tener que llegar, ¿sí? Bien. Lo voy a llamar P si quieren. ¿Y ahora qué hacíamos? Uníamos P con C. Uníamos P con C. Buscábamos la paralela PC Trazábamos las paralelas. que pase por AC. ¿Por AC? No. Claro, que corte AC. Sí, pero No, a ver, ese- vamos a ponerlos juntos. Ah, sí. Una Tiene que recta pasar por los paralela que puntos pase estos. por F y que corte AC. Bien, ¿y hago otra que pase por E o no me hace Por E, falta? no es necesario, sí, porque ya ahí ya sabemos que estaba dividido en 3. ¿Y qué obtuvimos? ¿Qué es AM de AC? ¿O qué representa? ¿Qué proporción tiene? Ahí me quedó que AM con respecto es un tercio. AM No, es un tercio. no, es 2/3. Si querés hago la otra Todavía paralela. falta. No Me falta falta. empezar. Ahí está. AM de AC es un medio. ¿Un medio? No, 2/3. No, AM. Y bueno, Claro, de AM de AC sí. No, yo estaba Ah. pensando en MC. No, Es un medio. no. ¿MC de qué? Es un medio, con este punto, Ah, pero no lo tengo este Claro, punto. AC, AM. Con MC era un medio. No. M no es punto medio de AC. Es precisamente 2/3, ¿eh? Sí, porque MC, como Mirá. dice Ro, es 2,58. Y MA 5,15. AM es el doble en todo caso de MC. Pero de AC es 2/3. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bien. Entonces ya encontré un segmento que fuese los 2/3 de AC. Lo mido con el compás y lo transporto
a la figura que tengo que hacer la homotesia. Y esto va a ser C'. Ahí lo corrí para que no moleste. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Ya tengo C'. ¿Qué me falta? El B', tendríamos que hacer de vuelta la recta que contenga ABA. ¿Sí? Nos tendríamos que ir hacia abajo y hacer ese gráfico auxiliar para buscar las 2/3 partes. Bien, buscamos el gráfico auxiliar para encontrar las 2/3 partes. Yo voy a hacer un truco. Yo sé que las homotesias son todos los lados paralelos. Entonces, el lado B'C' va a ser paralelo a BC. Y lo trazo. Ustedes Claro. en el trabajo, en el final, hagan lo que se acuerden. Si quieren, vuelvan a hacer todo el trabajo de la homotesia, pero si trazan la paralela, aclaren que es por propiedad que todos los segmentos quedan paralelos, ¿sí? Bien, entonces la homotesia del triángulo con centro en A, razón menos 2/3, me tiene que haber quedado ahí. Sí, me quedó ahí. Hicimos bien el trabajo. Esto es composición. Ahora nos falta hacer ¿qué cosa? La simetría axial. Axial. Bien. Bien. Yo voy a hacer la simetría axial. ¿De BC era? Sí, debe ser. Ah, sí. ¿Está bien lo que hice? No, el lado BC, no B'. Muy bien. Están atentos del lado BP. ¿De este del triángulo rosa o del azul? Del rosa. Del rosa. O sea, sobre el rosa, pero tenemos que transformar el azul. ¿Así? No. 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 Ah, bien. Entonces Yo hago no- la simetría axial del triángulo azul con eje BC. Claro, Exacto. Bueno, y no sé dónde me quedó. Ahí arriba. muy arriba. Ahí me quedó. ¿Todos de acuerdo que es esta? El eje de simetría era BC. Lo vamos a ir. El eje era BC. Y el celestito, el azul me pasó acá. ¿Entendieron todos? Sí. Pues yo sí. No soy todo. Paola, Camila, Claudia y Nancy, ¿entendieron? Leonardo se asustó y se fue. Bien, muy bien. No, profe, estoy acá, estoy cocinando la perra, pero yo mientras sigo la clase. No se puede así. Esto es terrible. ¿Qué harías si tuvieras que ir al profesorado? ¿Faltás para cocinarle a la perra? No, ahí cocina mi novio, no. Ah, yo bueno. porque está haciendo otra cosa. Está bien. Bueno.
No sé cómo les habrá quedado a todos, depende del triangulito que hayan hecho, ¿sí? De la figura del triángulo, pueden quedar en distintas posiciones. Bien, los otros son también composiciones. Sobre un triángulo ABC practican traslación, simetría axial, ¿sí? Central. Y el último es, siendo el O, el circuncentro, una simetría con centro en O, siendo el circuncentro del triángulo. El circuncentro es la intersección de las... Las bisectrices. Lo estuve leyendo. El que tenía la circunferencia circunscripta. De las mediatrices. De las mediatrices, muy bien. Y lo que pregunta acá es si es conmutativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en vez de hacer homotesia de centro O un medio compuesta con simetría de centro A, hago simetría de centro A compuesta con la homotesia, si invierto el lugar y se me va a dar la misma figura. Eso quiere decir cuando preguntamos si es conmutativo. ¿Está? Después, si tengo tiempo, lo vamos a ir haciendo. Bueno, ahora quiero que hagamos un ejercicio específico de semejanza para ver cómo encontramos lados proporcionales y todo. Esto es, dado el ángulo MAP, se toma sobre la semirrecta AM los puntos C y E y sobre la semirrecta AP los puntos D y B, de modo tal que los ángulos BCE y EDB sean congruentes. Demostrar que los triángulos ADE y ABC son semejantes. Les tiene que quedar una figura más o menos así y estos angulitos son los que son congruentes. Les dejo el apunte, yo mientras voy dibujando. No sé por qué lo borré.
Bueno, algo más o menos así les tiene que haber quedado, ¿no? Estos son los ángulos congruentes que me pide la figura. Y lo que hace falta demostrar es que este triángulo es semejante a este otro. El azul es semejante al naranja. Para eso dijimos que nos bastaban con los criterios de semejanza. Yo voy a demostrar que estos no son congruentes. Miren, AE no es congruente a AB y ninguno de los lados va a ser congruente. Estos triangulitos no son congruentes. Vamos a demostrar a ver si son semejantes. Tengo que buscar ángulos congruentes. Bueno, por lo pronto sabemos que el ángulo A es común a ambos triángulos. Entonces es congruente por propiedad reflexiva de la congruencia. Profesora, nosotros ya sabemos que alfa y beta son congruentes. Sí, sí, es dato. Es dato. Bueno, lo que podemos decir que el ángulo, es decir, C más alfa es igual a un llano. C no, A, C, B, porque C pueden ser cualquiera de los Perdón, dos. sí. ACB Sí, más alfa es igual a un llano. Y yo ahí podemos decir que ese angulito, espere que hago el ACB más alfa es igual a 180, entonces me quedaría que el ACB es igual a 180 menos alfa, ¿no? sí. No, el ACB sí, 180 menos A. Entonces ahí le pondría 180 menos alfa, donde sería el ACT. Sí. Y lo mismo puedo hacer con el ADE, que va a ser 2 rectos menos beta. Es decir, el ADE es igual a 2 rectos menos beta. Pero como sabemos que alfa y beta son congruentes, esos dos ángulos son congruentes. Bien. Alfa y beta son congruentes por hipótesis, por lo tanto, ACD es congruente con ABE. ¿Hasta acá vamos entendiendo? Suponemos que sí. Bien. Otra manera de haberlo hecho era si
tengo estos dos angulitos que son opuestos por el vértice. En el triángulo, no puse letra acá, supongamos que es R. CRE y DRB, tengo dos ángulos congruentes por opuestos por el vértice, dos ángulos que son congruentes por hipótesis, y entonces el tercer ángulo por suma de ángulos interiores también iba a ser congruente. O sea, esto si no veían los adyacentes, también lo podían haber hecho por este lado. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí tengo dos triángulos que incluso ya tienen los tres ángulos congruentes. Lo que tendríamos que buscar ahora era la relación de proporcionalidad entre los lados. Esto no lo pide el ejercicio, pero lo vamos a hacer para practicar. En el triángulo AED, y en el triángulo ACD. Yo voy a hacer la proporción teniendo en cuenta los lados de los triángulos. Cuando arman una proporción, ponen en el antecedente los lados de un triángulo y en el consecuente los lados del otro. No importa si este triángulo va arriba o abajo, porque si la razón era 2, puede ser un medio. Eso no preocupa. Lo que preocupa sí es que tienen que estar en orden. Todos los lados de un triángulo, de un triángulo arriba y en el antecedente, y los triángulos, los lados del otro triángulo en el consecuente. Estoy acelerada. Voy a poner los lados entonces. AD, DE y EA. Entonces tengo que tratar de analizar cuál es la proporción o cuáles son los lados proporcionales a cada uno de estos. Acá parece fácil porque están bastante acomodaditos, pero no siempre me va a resultar tan fácil. Bien, yo lo que voy a hacer es, en el triángulo AED, que es el naranja, lo tengo ahí, ¿cuál es el ángulo que se opone al lado AD? Díganmelo con color. Hay uno rojo, uno verde y uno azul. El ángulo que se opone al lado AD. El azul, el E. Bien, el azul. ¿Cuál es el ángulo que se opone al lado DE? El rojo. El rojo. Y entonces al lado EA se opone el verde, ¿no? Sí. El verde no me quedó otro. Bien. Entonces, para ver cómo son la proporcionalidad de los lados, yo me voy a fijar en el triángulo, y ahora lo cambio, el naranja, vamos a poner el azul. En el triángulo azul, ¿cuál es el lado que se opone al ángulo azul? AC. AC. ¿Cuál es el ángulo que se opone el lado, perdón, que se opone al ángulo rojo? CB. Se ve. ¿Y el que se opone al ángulo verde? Hay dos verdes. AB. A ver, el verde del azul. Marcela, no te digo el verde este, porque este verde era el verde del naranja. Ah, está bien. El verde del azul. A Sí, ver, a ver. ¿está? Yo dije, hay dos verdes. Hay dos verdes, hay dos azules y uno rojo, pero bueno.
Lo que pasa es que los dos verdes quedaron acá adentro. Pero bueno, Sí. esta sería la proporcionalidad. ¿Sí? No me queda mucho tiempo. Estaría bueno que tuviéramos otra clase más, pero bueno. A ver. Yo les voy a dictar un ejercicio para no sacarles lo que tienen en la guía. Lo vamos a empezar, o a por lo menos a poner, y lo hacemos la clase que viene al empezar. Les dicto un ejercicio para hacer. Sí. Toda paralela a la mediana AD de un triángulo ABC determina en las rectas de los lados AB y AC segmentos AR y AE proporcionales a esos lados. Qué duro que estoy para escribir. Profe, ¿lo puede repetir? Sí, cómo no, porque hoy lo tengo escrito. Toda paralela a la mediana AD de un triángulo ABC determina en las rectas de los lados AB y AC segmentos AR y AE proporcionales a esos lados. Bien, esta es la mediana. Yo ahí puse el vértice A arriba para poder trabajar mejor. Esta es la mediana del lado ACB, que es la mediana D. Tengo que trazar una paralela cualquiera a esta mediana que pase por uno de estos lados. ¿Sí? Este va a ser el punto R. Si quieren le ponen nombre a la recta S. Y ahora dice que esta recta paralela corta a la recta AC en el punto E. ¿Qué hago? Al lado AB lo cortó en R. Y tengo que hacerlo la misma recta paralela. No, tendría que hacer una recta que corte. Es decir, lo mismo pero para el otro lado. No, ¿No? porque dice que, mírame, que la recta S corta a la recta CA. Lo que tengo que hacer es dibujar la recta CA, porque no te dice en el... Claro. que no la corta en el lado, la corta la recta que contiene al lado. Bueno, y ahí está el punto E. Acá está el punto E. Bien. Claro. Así quedaría el gráfico. Para esto no sale directo. Les pongo lo que hay que demostrar. Pequeño detalle. Que los segmentos AR y AE son
proporcionales a los lados correspondientes. Entonces, AR va a ser AAB, como AE es AAC. Esto es lo que tendríamos que demostrar. Para encontrar proporcionalidad, la única manera que tenemos es buscar triángulos semejantes. Y ahí encontramos lados proporcionales. Entonces la tarea es encontrar triángulos semejantes. Yo les voy a decir que para esto hay que trazar una paralela al lado CB que pase por A. Es la única forma para poder hallarlo. Yo no encontré otra, si ustedes se encuentran. Entonces, ¿qué hacemos? Si estamos haciendo la demostración, pongo trazo la recta T paralela a CB que pase por A e interseca a la recta S en el punto Ñ, ¿les parece? Ñ. Entonces, voy a buscar algún triángulo donde esté AR y AB. Esto se hace en 2 pasos, no se puede hacer en uno solo, porque como lo dividí me quedó el AE aparte. Entonces voy a hacer AR es AB primero. Entonces busco 2 triangulitos. Uno de los triangulitos va a ser ANR. Y el otro triángulo va a ser ADB. ¿Sí? Bueno, la clase que, si quieren, tranquilos, busquen ángulos que sean congruentes en estos 2 triángulos. ¿Sí? Lo voy a marcar. Y la clase que viene los demostramos. Uno va a ser el ADB, y el otro va a ser ANR. ¿Sí? ¿Quedó el rojo y el azul ahí más o menos? Traten de buscar, de visualizar ángulos congruentes entre esos 2 triángulos. El rojo y el azul. Y los voy a dejar tranquilos porque tienen análisis. Y nos vamos a ver el miércoles, y el miércoles tratemos de hacer 3 Zoom, porque si no, no voy a poder contestarles todas las dudas que tengan. ¿Sí? Porque nos quedan 2 clases más, chicos. ¿2 nada más? Sí, mi amor, 2 clases más. Yo no te dije que se me terminaba la clase, que yo me jubilo el 31 de octubre, no te dije. Claro, sí.